micrófono vos. Hola, hola vos loco. Guachurauro. Hola, ¿cómo estáis Juan y Juan Juarri? La mochila, vamos a ver la mochila. Headbanging. Headbanging. Banging, ¿y eso para qué se hace? Es que como la música es rápida, los tiempos de batería son más rápidos, Ya. es difícil seguirla con el cuerpo entero. Ya, pero Entonces, todo eso derivó en que movemos el puro cuello. ya, pero aquí el cantante está como de galleta, ¿o usted? Podría estar leyendo con Dorito en estos momentos, pero privilegio estar con ustedes. ¿Cómo están, estimados y estimadas estudiantes de cuarto medio que estás viendo este video, ya sea porque quieres repasar o porque estás desesperado antes de la prueba? En esta clase número 1 lo que vamos a ver es algo que ya hemos visto. Así que seré breve, seré conciso, seré bastante sintético. Soy Rodrigo Reyes, soy tu profesor de filosofía y acompáñame en este pequeño viaje por la materia de la asignatura. ¿Vale? Esperemos que clique hacia el lado. Bueno. Oh, se me están viendo las cosas del lugar. Dame un segundo. Ahí sí. Entonces, la gran pregunta de todo esto es la siguiente, ¿no? ¿Qué es filosofía? Entonces, habíamos siempre ocupado de determinada manera tres grandes definiciones a partir de tres grupos, o más bien tres definiciones. De abajo hacia arriba van desde la más antigua hasta la más nueva. La definición que ocupa la Real Academia Española de la Lengua es sin lugar a dudas la definición más completa, sintética, pero le faltan muchos detalles también. La RAE establece que la filosofía es un conjunto de saberes, vale decir, no es una reflexión solamente, sino que son muchas cosas pensándose a sí mismas todo el tiempo. Es un conjunto de saberes, es decir, que ya provienen de una reflexión previa, que se configuran de determinada forma de manera racional, vale decir, sistemático, metódico y a la vez valorado o legitimado. Lo que busca establecer son los principios más generales, vale decir, no me interesa la minucia de la vida de cada particular del mundo, sino me interesa la vida humana en general. No me interesa saber la relación, a la filosofía en este caso, no me interesa saber cuál es la relación que tengo yo con mis mascotas, sino que cuál es la relación entre la humanidad en toda su historia, e incluso en su presente, con otras especies. ¿Somos especistas? ¿Somos personas hostiles con ellos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo somos? Y en el fondo, que son los principios más generales que organizan, vale decir, qué es lo que considero yo como rojo, verde, alto, ancho, qué es lo que considero feo, qué es lo que considero bueno, qué es lo que considero malo, qué es lo que considero horrible, qué es lo que considero como ignominioso. ¿Qué es lo que yo catalogo como aquello malo? ¿Qué catalogo como aquello horrible? ¿Cómo catalogar, por ejemplo, los hechos que ocurrieron en el Monumental? ¿Tiene un nombre específico aquí? Ya, la filosofía buscaría la forma de organizar el conocimiento de tal manera de encontrar la palabra precisa. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que nos sirve la filosofía, según la RAE, es poder organizar la realidad y darle sustento a la realidad como tal. Que lo que nos está ante nosotros, lo que nos rodea, es coherente. No es simplemente una disparatada de alguien que se le ocurrió, no sé, en la mañana hacer eso. No, es algo un poco más profundo. Tanto del conocimiento de la realidad de las personas como el obrar humano. Y eso significa que el obrar humano se traduce como, ojo con esto, el obrar como qué es lo que hacemos cotidianamente y que nos constituye como humanidad. ¿Es los modales los que nos constituyen como seres humanos a diferencia de otras especies? ¿Es el discernir entre lo bueno y lo malo de manera consciente lo que nos distingue entre hombres, mujeres, niños, ancianos,
y animales? Es la pregunta que se hace la serie Adolescencia. ¿Qué es lo que distingue un niño, o más bien un adolescente de un niño? ¿Y qué es lo que distingue de un adolescente de un hombre en sus acciones? ¿Qué es lo que hace que una persona tenga la virtud de la racionalidad y la virtud de qué es lo bueno y qué es lo malo en el discernimiento y pueda ser condenado? En todo caso, el caso de que se muestra en adolescencia no es único en Inglaterra. Esto ya había pasado en los 90. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar entre la distinción entre lo bueno y lo malo? Así, esta definición general de la RAE es retomada por Wikipedia y por el Google, ¿no? Entonces, Wikipedia basa su definición en la primera parte de la RAE, en el fondo, que es la definición a partir de su significado del origen de la palabra en griego, ¿no? Vale decir, philein o philos como amor, cariño, y Sofía como sabiduría, conocimiento, saber. Cariño por la sabiduría, amor por el conocimiento. Se puede traducir de todas esas maneras y se puede ir jugando también con respecto a eso. Y a la vez también del latín filosofía, ¿no? En el fondo dice Wikipedia, no estamos obligados a creer a nadie, pero Wikipedia nos dice, en el fondo esta definición de filosofía nos dice que es el estudio de la variedad de problemas fundamentales, es decir, no cualquier cosa, los problemas más importantes, acerca de cuestiones como la existencia, vale decir, ¿por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Por qué existimos ahora y no en otro tiempo? Problemas como el conocimiento, vale decir, ¿es válido el conocimiento? ¿Hay conocimientos más válidos unos que otros? La verdad, es decir, la verdad es un completo puro o también se construye en base a las mentiras. ¿Puede haber una verdad que todos aceptemos construida en base a mentiras? ¿Qué es la moral sobre la interrelación humana? Eso lo vamos a ver en la unidad 2, 3 y 4. La belleza, es decir, nos preguntamos qué es lo bello, si lo bello es algo bueno o malo intrínsecamente. La mente y el lenguaje. ¿Cómo ocupamos el lenguaje? ¿De qué manera las palabras pueden ser cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones? ¿Y de qué manera las palabras pueden ser un agasajo, un refugio para otras personas? Las mismas palabras. ¿Cuál es el contexto del hablador? Perdón, del hablante. ¿Cuál es el público? ¿Cómo circulan esas palabras? ¿De dónde le viene la palabra, por ejemplo, flight? Yo he escuchado al menos 4 orígenes de la palabra flight. Uno dice que es por las zapatillas Fly, otros dicen que era una colección Nike del año finales del año 99, principios de 2000, otros dicen que era Fly, de flight, de mosca que anda rondando, otros dicen que es Fly por volarse, por la droga, por lo que sea, volarse. Y otros dicen que flight es porque era una persona volada y era de puente, y como le añadieron el T al final, esos 4 orígenes, ninguno me suena válido. Pero sin embargo, la palabra se ocupa igual. No sabemos de dónde viene. Pero sin embargo, se ocupa. ¿Por qué nos genera risa cuando alguien dice, llegaron las pizzas? ¿Qué es lo que nos genera risa? Es como lo dice, la cara del niño, la forma en que comunica que llegaron las pizzas a su casa. Todo eso tiene que ver con la expresión y las profundidades del lenguaje, como manera de comunicarnos como humanos. Incluso el hecho de sacarle la S, porque algunos decimos chala en vez de decir chala o chala. ¿Qué es lo que implica esa pronunciación diferente? Clases sociales, geografías distintas. Y bueno, y remata Wikipedia diciendo que, bueno, probablemente todo esto tiene que ver con Pitágoras, ¿sí? No solamente inventó la matemática, sino que también la filosofía. Y lo que hace Google me parece muy interesante, porque ocupa la parte de abajo de lo que hace la RAE. Establece que es un conjunto de reflexiones, es decir, es un pensamiento que ha sido procesado. Y ahí repite nuevamente sobre la esencia, las propiedades, no las casas que tenemos, ¿no?
o que nunca vamos a tener, sino las propiedades en el sentido de qué es propio de mí, qué me hace constituye como ser humano y me diferencia del resto, y me hace una identidad propia. La causa y los efectos de nuestras acciones y de las cosas naturales. Vale decir, ¿qué implica la lluvia? ¿Implica un recuerdo nostálgico para algunos? ¿Implica no ir al colegio para otro? Y para otro el infierno mismo por vivir en la calle. Especialmente es una reflexión sobre el hombre y el universo. Vale decir, sobre la humanidad y la naturaleza que lo rodea. ¿Qué es la naturaleza para los seres humanos? ¿Es como la extensión del brazo de los seres humanos? What is it? Bueno, habiendo visto estas 3 definiciones, yo dije, vamos por una cuarta. Somos ambiciosos, pidamos lo imposible. Y la cuarta tiene que ver básicamente con lo siguiente. La filosofía es la búsqueda y producción del fundamento en el sentido de que la filosofía no es solamente proponer algo. No es solamente interrogar algo, no solamente hacer preguntas sobre algo, sino que filosofía es también, y ojo con esto, filosofía es también una manera de proponer respuestas. Sí, la filosofía tiene que ver con preguntas, con hacernos preguntas, interrogarnos, estar ahí, aguja, pensando, ¿por qué esta situación? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? No es simplemente la obra de los dioses. ¿Qué es lo que hago mal en mi vida que me ocurre esto? ¿Por qué a mí? Todas esas preguntas que uno se hace son preguntas previamente filosóficas porque tienen que ver con el sentido profundo de tu propia existencia, de nuestra propia existencia. Y como tal, la filosofía no es simplemente interrogarse, sino que también aventurarse. Y cuando digo aventurarse es que podemos estar equivocados, podemos estar errados, pero lo importante al menos es proponer. Proponer una respuesta frente a la existencia. Proponer una respuesta frente a lo que yo considero algo terrible. O algo bello. Algo que me conmueve. Por eso me gusta esta definición más que la anterior. Porque es buscar, pero también proponer, discutir, conversar. Y conversar siempre implica más de uno. Por eso la imagen de acá al lado. El niñito no sabe expresar con palabras lo que quiere decir, pero sin embargo quiere ser parte. Y lo hace con las herramientas que tiene, que son tirar rayas y diferentes colores, y obviamente padres muy pacientes. Porque propone algo. Va a la manifestación o va a lo que sea con un cartel. ¿No? Entonces, de nuevo, la filosofía no es polisémica, ¿no? La filosofía es polisémica. Y a la vez también se estructura como el fundamento, y eso lo vamos a ver, ya lo han visto en el electivo, en la estética, en la metafísica, aquello que no podemos ver, pero sin embargo teorizamos, como el todo, como la nada, como el alma, como Dios, el mundo. La moral, que es lo que veremos en la unidad 2, 3 y 4, las relaciones humanas como la ética, que veremos en la unidad 2, 3 y 4, y de la política, que deberían verlo dentro de su electivo. Entonces, resumamos, sí, van a haber pruebas, de hecho están viendo este video por eso. Y trabajo clase a clase, recuerde que ya comenzaron los descuentos. Y la filosofía es polisémica y tiene muchas ramas de especialización y áreas para poder estudiar. Así que te espero en el siguiente bloque, hablaremos sobre mitología. Ya nos vemos, cuídate mucho.
Bueno, en la clase número 2 hablaremos sobre el origen de la filosofía. Esto es muy importante porque en el fondo lo que hablaremos acá tiene que ver principalmente con la forma en la cual la filosofía se convirtió no solamente en un pensamiento particular, sino más bien su origen tiene que ver con una necesidad social con respecto a reflexionar en torno a temáticas que eran respondidas de otra forma. ¿Qué pasó? A ver, perdón, la gata. Que tiene que ver con contestar, básicamente, preguntas que antes los mitos y los dioses respondían, en el fondo. Entonces, en el fondo, de nuevo, la filosofía no tiene una fecha precisa, no tiene una hora precisa, no sabemos si fue al desayuno o la 11, ni tampoco un pensador original, ni un lugar así como fue justo en el paralelo 53 con el meridiano 48, no hay eso. Uno puede establecer como básicamente en el origen de la civilización occidental su origen para nosotros. Para los orientales es tanto la India como la China, o Corea o Japón, dependiendo del país de donde vengan. La filosofía nuevamente surge como una necesidad de las culturas antiguas o clásicas. Claro, ustedes ahora, por ejemplo, pueden ver que filosofía quizás no es una necesidad para el país, pero sin embargo, por ejemplo, el Estado chileno financia investigaciones en filosofía. Financia investigaciones que tienen que ver con problemas propios. La bioética, la inteligencia artificial, las formas de cognición, las maneras de enseñar, etc. Entonces, todo ese conocimiento específico es porque hay una necesidad de comprender ese conocimiento, hay una necesidad de poder desarrollar ese conocimiento. Y para los griegos la necesidad principalmente era responder a aquellas cosas que no podíamos decir sin los dioses de por medio. ¿Cómo buscar, cómo responder mi existencia sin recurrir a decir, no, que fueron los dioses, no, que son los dioses, etc. ¿Bien? Entonces, nos situamos en la península del Peloponeso, lo que hoy día conocemos como Grecia, pero que en aquella época era un poco más amplio, abarcaba parte de Bulgaria, parte de Macedonia, parte de Albania, e incluso algunas islas, ¿cierto?, como Chipre, y algunas islas que hoy son parte de Turquía, ¿no? Nace dentro de las ciudades más prósperas como Atenas, como Corintio, y fíjense que por ejemplo Aristóteles y Platón no eran de esa ciudad, pero sin embargo acudieron a ella. ¿Por qué? Porque ahí podían vivir de eso, porque estaba la necesidad de los grandes terratenientes, de las personas de dinero en esa ciudad, de educar a sus hijos. Aristóteles fue profesor de Alejandro Magno, por ejemplo, contratado por Filipo II de Macedonia. Pero a la vez también es interesante establecer que la necesidad de estas polis o de estas clases era intentar pensar qué es la existencia, cuál es su lugar en la historia, y a la vez también desarrollar el pensamiento lógico-matemático que les puede conducir a ser un buen líder, tanto en la guerra como en la paz. Esa fue la necesidad de la filosofía como tal, y bueno, tiene otras derivadas como preguntarse qué es el amor, preguntarse de dónde proviene el odio, por qué hay envidia, por qué hay guerra. ¿Cuál es la historia que podemos contar? Y ahí está Heródoto, está Tucídides, y un sinfín de pensadores que no solamente son Aristóteles y Platón, son toda una amalgama de pensadores, de personas que escribían dramas también, que personas que hacían teatro, comediógrafos, ¿cierto? Poetas, pensadores, matemáticos, que circundan esta Atenas profunda, donde circulaban estas discusiones, ¿no? O sea, lo que uno hoy día, por ejemplo, ve un debate en un matinal, antiguamente era ir al foro griego y ver cómo discutía Platón, ¿cierto?, con otras personas, y era la entretención que había. No había televisión en ese tiempo. Sin embargo, lo que nos interesa en este módulo de clase es ver principalmente cuál es el paso del mito al logos. El paso del mito al logos es básicamente pasar de explicar los fenómenos, ya sean naturales como sociales, con los dioses, a pasar a explicarlos de manera racional, ¿no? Es lo que le pasaba a Arquímedes. Un rey le pidió que le dijera si la corona que él poseía era una corona de oro o, ¿cierto?, lo habían estafado en la composición de dicha corona. Entonces Arquímedes se le ocurrió una idea, y la idea era llenar 2 tarros con agua y meter una corona del mismo volumen en oro dentro de ese tarro, y si el agua que botaba
calculaba el agua que había botado en ese tarro, y luego en el otro tarro arrojaba la corona del rey. Y si en ese tarro botaba la misma cantidad que el otro objeto, significaba que era de oro. Y si no, significaba que el artesano se había guardado el oro en el fondo. Esto quiere decir, principalmente porque aquí el rey estaba medio loco, estaba chiflado y pensaba que todo el mundo le robaba el oro de a pedazo, estaba muy paranoico. Entonces por eso manda a hacer a Arquímedes esta prueba. Entonces Arquímedes en el fondo se le ingenia. No se encomienda a los dioses para resolver el problema, se le ingenia, ¿no? Y lo que hace ahí en el fondo es que la gran mayoría de las personas decían, oh, es que estoy enamorado, me flechó un dios, oh, es que tengo gripe, es que un dios sí lo escogió, oh, tengo tan mala suerte. Bueno, es que los dioses te dieron ese destino. El paso al mitólogo significa pasar de esa explicación, donde mis responsabilidades se las puedo achacar a los dioses, a una explicación donde yo soy el responsable como humanidad de mi propio destino, y también eso conlleva a ser responsable de tus errores, pero también de tus aciertos. Tiene un doble filo el asunto, ¿no? Estos dioses eran protagonistas, ¿cierto?, de un relato maravilloso llamado Mitos. Ustedes pueden leer libros y libros sobre mitología, ¿cierto? Sobre Hércules, sobre... bueno, todo el God of War, ¿cierto?, que está basado en estos tipos de mitología y tantas otras más, ¿no? Sobre todo la nórdica, etc. Pero es una explicación que desliga la responsabilidad humana en otras criaturas, en el fondo. Fíjense, tal cual, el mito del Trauco desliga la responsabilidad de los hombres que no se hacen cargo de sus hijos, ¿cierto?, a una criatura fantástica, ¿cierto?, un fauno degenerado que habitaba la isla de Chiloé. ¿Por qué? Porque no eran capaces de afrontar, por un lado, la verdad, por la vergüenza social que eso significaba en su época, y por otro lado, también afrontar la verdad de que los seres masculinos eran bastante promiscuos, ¿cierto?, y irresponsables, sexo afectivamente y también en términos de manutención. Entonces, el paso al logos hace referencia a una transición hacia una explicación racional sobre estos fenómenos, pero a la vez también una explicación racional con respecto a cómo entendemos también estos fenómenos. Entonces, es lo que vemos en el cuadro siguiente. Pasamos de explicar, ¿cierto?, el amor de un dios, un querubín semidesnudo que disparaba flecha, a algo tan extraño como la mente humana. Los psiquiatras y los psicólogos hablan mucho de esto. ¿Cómo nos enamoramos? ¿Qué hacemos que algo nos guste más que otras cosas? ¿Es la nostalgia una forma comercial de explotar nuestro propio amor? Las olas es lo mismo, el trueno y el fuego. Sabemos de dónde provienen esos fenómenos naturales, tanto de la fricción del viento, tanto de la configuración de las nubes, ¿cierto?, como también el origen del fuego. No son los dioses los que nos dieron esto, o un dios castigado, un semidios castigado como Prometeo, sino que lo que hay ahí en el fondo es que la explicación pasa a ser interna misma de la tierra. No es que el dios esté enojado porque no sacrifiqué tantas vacas como debería haber hecho, y por eso explotó el volcán. Hay una cuestión de mecánica interna que permite eso, lo mismo que los terremotos, lo mismo que los eclipses, etc. De hecho, muchos de los conquistadores españoles, sabiendo de los eclipses, lo ocuparon a su favor dentro de la conquista para poder opacar o dominar ciertos pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque tenían el logos a su favor en el fondo, pero ocuparon la mitología en contra de los mismos indígenas. Es una demostración de cómo el logos puede triunfar frente a los demás. Ahora bien, dicho esto, tenemos que pensar que la filosofía es parte del logos, pero a la vez también, al ser parte del logos, lo que hay dentro de eso es que tanto el pensamiento mitológico como el logos pueden convivir muchos años juntos. De hecho, hasta el día de hoy conviven. El hecho que todavía hay muchas personas que creen en el horóscopo es muestra de aquello. Y digamos que el ciclo no ha terminado, o al menos se revive cada cierto tiempo, sobre todo, por ejemplo, cuando gente empieza a sacar explicaciones mágicas sobre las cosas, como que la Tierra es plana, ¿cierto? O que algunas partes del cuerpo no existen, etcétera, ¿no? Eso. Tomen agüita, hagan las actividades porque ya no hay amnistía. Nos vemos en la siguiente con los videos de Darío y Slajo. Bueno, me están llamando de la conserjería. Nos vemos, que estén bien. Hola amigos, hola estudiantes,
Esta es la clase número 3 y básicamente se trata de ver videos. Vamos a ver dos videos, uno de Slavoj Žižek y uno de Darío Steinreicher, filósofo argentino de apellido polaco, y vamos a ver qué es lo que nos intentan decir para qué es útil la filosofía. Así que, amigos y amigas, estudiantes y estudiantas, corre video. Philosophy does not solve problems. The duty of philosophy is not to solve problems, but to redefine problems. To show how what we experience as a problem is a false problem. If what we experience as a problem is a true problem, then you don't need philosophy. For example, let's say that now there would be a deadly virus coming from outer space, so not in any way mediated through our human history, and it would threaten all of us. We don't need basically philosophy there. We simply need good science desperately to find. We would desperately need good science to find a solution to stop this virus. We don't need philosophy there because the threat is a real threat directly. You cannot play philosophical tricks and say, no, this is not the you know what I mean? It's simply our life would be in, or, okay, the more vulgar, even simpler science fiction scenario. It's kind of Armageddon or whatever, no deep impact, a big comet threatening to hit Earth. You don't need philosophy here. You need, I don't know, to be a little bit naive, I don't know, strong atomic bombs to explode, maybe. I think it's maybe too utopian, but you know what I mean. I mean, the threat is there, you see it. In such a situation, you don't need philosophy. I don't think that philosophers ever provided answers, but I think this was the greatness of philosophy. No, not in this common sense that the philosophers just ask us questions and so on. I mean, what is philosophy? Philosophy is not what some people think, some crazy exercise in absolute truth, and then you can adopt, the skeptical attitude. We, true scientists, are dealing with actual, measurable, solvable problems. Philosophers just ask stupid metaphysical questions and so on, play with absolute truth, which we all know is inaccessible. No, I think philosophy is a very modest discipline. Philosophy asks a different question, the true philosophy. How does a philosopher approach the problem of freedom? It's not, are we free or not? Is there God or not? It asks a simple question, which would be called a hermeneutic question. What does it mean to be free? So this is what philosophy basically does. It just asks, when we use certain notions, when we do certain acts and so on, what is the implicit horizon of understanding? It doesn't ask these stupid ideal questions, is there truth? No, the question is, what do you mean when you say this is true? So you can see, it's a very modest thing, philosophy. Philosophers are not the madmen who search for some eternal truth and so on and so on. Y bueno, Žižek siempre tiene este tono provocativo. A veces aparece en un tarro de basura, a veces aparece arriba de un auto, o a veces aparece incluso en medio de una película. Es bastante interesante cómo se posiciona culturalmente. En este caso aparece dentro de una cama, ¿cierto? Como si estuviera durmiendo una larga noche, ¿no? Pero veamos el contenido, no la forma. Si quieren ver otro un poco provocador de video, otro video un poco provocador, vean el video de Žižek y los retretes. Hay toda una reflexión de cómo están construidos los WC y es bastante interesante. Pero al menos el video que acaban de ver ustedes se llama ¿qué es hacer filosofía? O What is Philosophy? Y en el fondo raya la cancha. Entonces empieza a decir como, bueno, la filosofía no es útil para lo que generalmente se podría llegar a creer. La filosofía no elimina enfermedades, excepto el coronavirus. La filosofía no va a detener un meteorito. La filosofía no va a detener la guerra de los aranceles entre Estados Unidos y el mundo. No. En el fondo intenta establecer que la filosofía no es, ¿cierto?, un acto de gente brillante, gente rara. No es un juego extravagante. Y cuando referimos a la idea de juego, perdón la interrupción, me llaman de conserjería, pero cuando referimos a que no es un juego, significa que no es un juego de palabras. No es simplemente decir la pregunta más enredada posible para que el otro no me entienda. Y a la vez también
no queremos hacer de la filosofía como el lenguaje de una secta como en el sentido propiamente tal de un grupo de iluminados. No, al contrario. Filosofía lo que intenta hacer es plantear preguntas históricas sobre la humanidad. ¿Por qué somos tan frágiles? Si somos frágiles, ¿por qué no aprovechamos la vida? Si un virus nos puede detener, un virus puede acabar con nosotros, ¿por qué no somos libres de poder vivir? ¿Realmente los virus nos atan? ¿Es realmente la cura de los virus la solución a todo? ¿Qué es lo que está primero? ¿La vida o la libertad? Son las preguntas que pueden abrirse a partir de la idea de un virus, ¿no? O de la idea de un meteorito. Como si sabemos que va a venir un meteorito en 4 días a acabar con toda la vida en la Tierra, ¿qué harías en esos 4 días? Esas son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Son las preguntas de rigor, en el fondo. Pero para seguir profundizando esto mismo, vamos con el video de Darío. Te esperamos en el siguiente bloque para poder comentarlo. ¿Qué es la filosofía? ¿Para qué sirve? Para el sentido común, una pregunta tiene sentido solo si encontramos su respuesta. Pero para la filosofía es al revés. La filosofía es una actividad extraña. Se hace preguntas extrañas. No se hace preguntas para encontrar respuestas, sino que se hace preguntas para cuestionar las respuestas hegemónicas, las certezas instituidas. La filosofía no resuelve problemas, sino que los crea. Allí donde se nos dice que no hace falta problematizar la realidad, que todo funciona bárbaro, ahí la filosofía es donde más preguntas se hace. Se suele decir que hacer filosofía es rascarse donde no pica. ¿Y cuál es el sentido de rascarse donde no pica? Porque se supone que deberíamos rascarnos donde sí pica. Parecería una actividad inútil. Es que hacer filosofía tiene que ver con lo inútil. Hay en la filosofía una idea de saber inútil. ¿Pero saben por qué? Porque se cuestiona por qué todo tiene que ser útil. ¿Para qué sirve la filosofía? Para preguntarse por qué todo tiene que servir para algo o para alguien. Rascarse donde no pica nos hace pensar si realmente hay zonas de nuestro cuerpo que no piquen. ¿Realmente hay alguna parte nuestra que no pica? Perdón, ¿no? Pero todo pica. ¿Cómo no va a picar esto si nacemos para morir? ¿Cómo no va a picar esto si la mitad del mundo se muere de hambre? ¿Qué significa entonces rascarse donde no pica? ¿No será al revés que en realidad tenemos la mitad del cuerpo anestesiado y por eso creemos que hay zonas nuestras que no pican? ¿Y quién nos anestesia? ¿De qué se trata esa anestesia? Porque desenmascarar esa anestesia es entender cómo funciona el sentido común. Aquel pensamiento en el que estamos inmersos, normalizados. ¿Qué es el sentido común? Heidegger lo explica con la categoría del impersonal se, S-E. Pensamos lo que se piensa, deseamos lo que se desea, sentimos lo que se siente. Creemos que estamos pensando libres y autónomos, pero estamos siendo parte de un sentido común que nos piensa. Pensamos al interior de formas previas que acomodan nuestro pensamiento. ¿Podemos deconstruir el sentido común? La filosofía es una práctica permanente de deconstrucción del sentido común. Deconstruir no es destruir. Deconstruir es desarmar el modo en que el sentido común nos hace a todos pensar del mismo modo. Por eso cuando deconstruimos, emancipamos a la realidad
de su sentido único y mostramos que todo puede ser de otra manera. De construir para ser más libres. Qué bueno este video de Darío. Pucha, qué bueno. Esta es la introducción a un programa de filosofía, obviamente con mucho GIF, mucho meme, como pueden haber visto ahí, y me parece muy interesante porque en el fondo lo que hace lo que hace Darío es plantear la siguiente pregunta, y yo creo que es la pregunta del video. ¿Por qué filosofía es rascarse donde no pica? Yo creo que es como es la gran pregunta, porque lo que intenta de construir, en el sentido más profundo de la palabra de construir, no el más banal, es decirnos que la filosofía se preocupa, la filosofía tiene una preocupación alarmante en poder establecer qué es aquello que nos debería estar preocupando, o a lo menos un llamado de atención sobre qué es lo que hoy a ti, a nosotros, a todos nos puede preocupar. Me parece muy interesante en ese sentido. Filosofía sirve, pero no sirve como nos sirve, no sé, el tenedor, las llaves de la puerta, un automóvil, o el Transantiago, o la luz. La filosofía es una necesidad cuando tenemos las preguntas sin resolver, cuando no sabemos formular dudas. La filosofía no es algo bueno por sí mismo. La filosofía es una herramienta útil para poder resolver algunos aspectos de nuestra vida, o al menos plantear las preguntas de nuestra vida, o al menos plantear las preguntas de nuestra generación. ¿Cuáles son las preguntas de tu generación? ¿Cuántas copas tengo en el LOL? ¿O realmente juego para divertirme? ¿O tengo un síndrome de Estocolmo con un videojuego? ¿Cuáles son las preguntas de tu generación? ¿Vivir el momento? Porque ya no habrán, porque no hay futuro. ¿O vivamos el futuro ahora porque no sabemos lo que vendrá? ¿Cuáles pueden ser las preguntas de tu generación? ¿Cuál puede ser el rascarse donde no pica de tu generación? Por eso es tan bueno este video. Bueno, siguiendo con eso, en la prueba, evidentemente, no vamos a preguntar por los videos, pero sí, quizás hay un par de textos. Léalos muy bien. Sean personas reflexivas y podrán tener un puntaje. Entonces, de nuevo, ¿la filosofía solo viene a hacer o hacerse preguntas? Sí, es así. Pero tal como dijimos en la primera parte, filosofía también es proponer cosas. Las preguntas son un eje central en filosofía. Son la forma en la cual vehiculizamos el diálogo en filosofía. Cuando queremos continuar una conversación con alguien, le hacemos preguntas, de lo que sea. ¿Cómo estuvo el clima? ¿Cuál es el auto que más te gusta? ¿Por qué el Cybertruck de Tesla es tan feo? Cosas cotidianas, ¿no? ¿Por qué la palta, cierto, va encima del tomate? ¿O por qué, básicamente, cierto, echar aparte es un crimen? A ver, filosofía no es solamente plantear una pregunta e irse. No, filosofía es quedarse con la pregunta, desarrollar la pregunta y buscar más preguntas para seguir desarrollando este diálogo, ya sea con uno mismo o con un otro. ¿Y cuándo es necesario la filosofía? Siempre. Momentos de crisis y momentos de consenso. La reflexión siempre es necesaria, muchachos, muchachas. Tanto cuando estamos pasando un periodo nefasto de nuestra existencia, como también estamos pasando un periodo de alegría infinita. O los dos al mismo tiempo. Puede ser. Puede ser que seamos brillantes fuera de nuestro hogar, pero dentro del hogar estemos viviendo un pasar bastante penoso. O al revés. Quizás nuestra casa es nuestro refugio, nuestro lugar donde podemos ser lo que somos. Pero el espacio público, el colegio, la calle, los amigos, el espacio que sea, quizás no son el adecuado para nuestro desenvolvimiento. O los dos al mismo tiempo. Pero preguntémonos, ¿cuándo es necesario filosofía en mi vida? Y la respuesta es siempre. Es siempre, y también diciendo, ¿por qué? ¿Cuándo? Bueno, resumen. ¿La filosofía es útil? Sí. ¿Para todo? No. La filosofía tiene un sentido y una utilidad. Plantear, replantear problemas y problemáticas.
En la pandemia nos planteamos el problema no solo de la existencia, sino el problema de la libertad. Y eso es lo importante. Replantearnos sobre la libertad. ¿Cuál es el costo de la libertad? Es realmente, por ejemplo, en las elecciones que vienen ahora, realmente la pregunta es, ¿tenemos que sacrificar nuestra libertad por más seguridad? ¿Son contradictorias libertad y seguridad? Y también repetir que filosofía no tiene una única respuesta, tiene bastantes. Eso, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase, espero les guste este intermedio. Es una canción muy linda. Nos vemos. Bueno, es un bloque bastante breve, no es de mucho contenido, pero sí es de un comentario sobre filosofía y ciencia. Filosofía y ciencia son hermanos de una misma tijera, son hermanos de un mismo tronco también, o más bien son hermanos de una misma semilla. Son disciplinas que buscan, de cierta forma, conocimientos que nos ayuden a avanzar, conocimientos que nos ayuden a ser mejores humanos. Nadie creó el Internet pensando que se iba a convertir en lo que es hoy en día. Todos pensaron mejorar las comunicaciones y la forma de hablarnos a la distancia. Todos pensaron que la inteligencia artificial era una buena forma de mejorar la vida de las personas, de hacer atajos, de poder establecer resúmenes, formas de hacer. Pero parece estar estancado más bien solucionándole problemas a los escolares que prestando un buen servicio. Como decía el poeta Juan Pablo López, mejor hagan un detergente bueno. Será más productivo. Bueno, clase número 4. ¿Por qué hacer filosofía versus filosofía y ciencia? Básicamente, lo que pasa con esto es que la filosofía tiene límites de conocimiento. Sí, hay mucha gente que dice, no, es la madre de todas las ciencias. Bueno, si fuera tan madre de todas las ciencias, tendríamos 12 horas a la semana de filosofía, pero no es así. Filosofía tiene fronteras internas que chocan con otras ciencias. Por ejemplo, la filosofía no elabora predicciones, como la economía, por ejemplo. Los economistas hoy en día están corriendo en círculo debido a lo que está haciendo Donald Trump, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las proyecciones de comercio o de intercambio a nivel internacional en términos económicos son todas negativas, dado la política de aranceles. Periódico, no tengo mano. Se lo llevo mi perro. Bueno, pronostican negros panoramas para la economía mundial. Lo mismo que la climatología. Climatología, uno abre cierto el celular, busca clima y le aparece en el tiro la predicción para 5 días más, incluyendo cierto, supuestamente la nevazón que va a venir el 18 de abril. La filosofía no hace una teoría o una hipótesis sobre el comportamiento humano individual o colectivo, por ejemplo, como lo hace la antropología, la sociología o la psicología. No intentamos predecir el comportamiento, por ejemplo, de patrones de consumo de las personas a través de una estadística como tal, como si lo hacían, por ejemplo, las personas que estudian marketing. Filosofía no intenta predecir el futuro. Y quizás eso le resta puntos como ciencia o como conocimiento. La filosofía tampoco puede romper ladrillos, clasificar dinosaurios o construir ciudades, que son cosas bastante más entretenidas que probar si el bicarbonato le pasa algo con el vinagre. La filosofía no pudo acabar contra el coronavirus. Entonces, ¿para qué hacer filosofía? What is utility? ¿Cuál es su utilidad? ¿Ah? Entonces, en busca de esta respuesta, veamos cuál es el concepto que hay de tiempo en física y en filosofía. No son nociones contrapuestas, son nociones complementarias. La definición filosofía del tiempo intenta establecer, por ejemplo, de qué manera ocupamos nuestro tiempo. Ustedes son jóvenes, son púberes, adolescentes, quizás algunos niños o niñas. Para ustedes el tiempo es algo que les sobra, algo que pueden estrellar contra la muralla o acabar en el ocio. Pero para una persona adulta, el tiempo es algo escaso. Cualquier uso del tiempo o vivencia del tiempo es un tiempo que se quiere aprovechar. Porque pasamos 40 horas a la semana trabajando sin ver a nuestros seres queridos, a nuestros animales, a quienes realmente amamos. Por tanto, valorizamos el tiempo entre generaciones, entre personas que trabajan de manera diferente.
Y valorizar el tiempo, eso es algo que se aprende, disculpen la redundancia, con los años, con el tiempo. Entonces, esa es la definición filosófica. ¿Cómo valorizamos el tiempo entre lo subjetivo y lo objetivo? Sí, pasó un año, para mí pasó volando, pero la persona pasó muy lento, como río de manjar. ¿Por qué sucede si pasaron 365 días para los dos? Bueno, porque las vivencias individuales y colectivas son diferentes. Y esa es la problematización del asunto. En cambio, en la definición de física del tiempo, hay una idea del tiempo como algo cuantitativo. Contar el tiempo en milésimas de segundo, en eones, en milenios, en minutos. Buscar una demarcación, una segmentación del tiempo. ¿Cómo podemos juntar estas dos cosas? Bueno, esta es una buena forma de juntar ambas. Preguntarse sobre el tiempo, preguntarse por el lugar en el universo, puede tener diferentes caminos, pero quizás respuestas muy similares. Todos estos libros que están acá, si bien algunos no son muy baratos, pero son de acceso. Pueden buscar en la profundidad de internet en PDF y pueden leerlos en la comodidad de su hogar. Algunos son breves, como el de Stephen Hawking, pero son bastante densos de poder entrar a ese tipo de texto. Pero ojo, todos son astrofísicos, todos son científicos, y lo que hay con eso es que intentan buscar en la filosofía, es decir, problematicemos el concepto más allá del número que nos entrega. ¿Cómo podemos entender el vacío del espacio? Es decir, todo lo que hay de aquí a Marte, de aquí a Júpiter, de aquí al Sol, si no entendemos la idea de la nada como negatividad, no la nada como vacío. Y es que tanto físicos como filósofos se prestan herramientas entre sí, se prestan utensilios entre sí, y discuten nociones filosóficas sobre el tiempo. Neil deGrasse Tyson, que tiene un programa que se llama Cosmos, igual que de Carl Sagan, pero más actual, problematiza todo el tiempo. Él problematiza la idea de las capas geológicas. Y a partir de eso nos dice, ¿en qué lugar del calendario del mundo estamos nosotros? Si toda la historia del mundo y del universo fuera un calendario, la Tierra recién aparece en octubre. Y los seres humanos aparecen a las 6 de la tarde del 31 de diciembre. Es decir, que como humanidad, ¿qué lugar ocupamos dentro de esto? Como humanidad, ¿cuál es nuestro rol dentro de la historia? ¿O cuál ha sido nuestro rol dentro de la historia? ¿Cómo nos valorizamos como humanidad? Esas son las cosas que se preguntan todos estos físicos, incluyendo el de física de berenjena, que es chileno. Pero, ¿cuál es la particularidad de la filosofía? ¿Qué es lo que hace tan especial a la filosofía? ¿Qué se hace tan especial que podamos pasarlo en el colegio como una asignatura más? ¿Qué es aquello? Vamos con... Perdón. Entonces, de nuevo, la filosofía reconstruye conceptualmente, como el caso del tiempo, es decir, reconstruye a partir de fragmentos de experiencia lo que podríamos considerar como el tiempo. A través de preguntas, a través de respuestas, a través de la problematización. La filosofía tiene como principal método problematizar. Dar respuestas no unívocas, es decir, dar respuestas que se puedan responder, que se puedan replicar. Que si alguien me responde algo y digo, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? Y me pueden responder de vuelta. La filosofía no tiene un método científico como tal, como el caso de las ciencias sociales, las ciencias matemáticas, naturales o médicas. En cambio, el método filosófico no es un método de pasos. Por ejemplo, cuando usted va al laboratorio científico, usted ocupa el método científico de una serie de pasos que, si ustedes lo siguen, su conocimiento va a ser verosímil, y aparte de verosímil va a ser legítimo, y como tal puede ser parte del camino a la verdad.
el método filosófico no son pasos ni serie de variables, ¿sí? Sino que básicamente apela a la idea de una definición conceptual del mundo y a la vez también a enfoques. Cuando hablamos de enfoques en una ciencia es cuáles son las prioridades que voy a estudiar. Filosofía de la ciencia estudia la ciencia, filosofía política se preocupa de las instituciones, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de los liderazgos también. La ética, ¿qué se va a preocupar la ética? De cómo nos relacionamos entre personas. Ese es su tema, su enfoque. Por eso es importante separar la filosofía de otras ciencias y darle su propio espacio. No solamente para que respire, sino para que pueda vivir. Entonces, de nuevo, filosofía y ciencia no son iguales, pero comparten conceptos y problemas, como el tiempo, como el espacio, como el vacío, como la nada. Y la filosofía tiene como finalidad problematizar. Buscar un problema filosófico dentro de nuestro propio cotidiano vivir. ¿Puede la filosofía y la ciencia llegar a las mismas conclusiones? Sí, puede, pero también no podría. Y podrían chocar ahí, distanciarse, verse como enemigos, etc. ¿Por qué? Porque ambas recorren caminos diferentes, por ende también tienen respuestas diferentes. Esto ya lo veremos en la unidad 4, si es que queda año todavía o planeta. Chiquillos, chiquillas, tomen agua, es mi consejo, y finalmente salen lo mejor para la prueba. Estudien con sus apuntes, tengan seguridad, y espero que este video les sirva de algo de apoyo. Aquí no están todas las respuestas, pero le pueden ayudar en la prueba. Así que nos vemos. Que estén muy bien, espero que sea un lindo domingo. Cualquier duda en la caja de comentarios. Voy a estar muy atento a cierta hora y nos vemos. Bye bye.